Hola, aquí estoy como siempre, primero para saludarlos y darles la bienvenida a este nuevo video. Este tejido es algo muy sencillo para las personas que no tejen prendas personales. Aquí podemos tejer un mantel, un camino de mesa, cualquier proyecto que tenga en mente, esto le puede ayudar. Tiene este motivo en el centro de los 4 cuadros. Está precioso este espacio que queda, ya sea si va a unir diferentes cuadros, va a ser este mismo motivo. Al mismo tiempo va formándose un cuadro con 4 pétalos de diferentes formas que usted lo vea. Está muy bonito. Usé este hilo para tejerlo. Es del número 10. La madeja tiene 30 gramos. Es 100% algodón de la marca Omega. Este hilo lo tengo en mi página disponible en el número 10 y en el número 20. En color blanco solamente lo tengo. Abajo en la descripción del video le voy a dejar el enlace de mi tienda en línea para que vea el hilo que le estoy mostrando y diferentes clases de hilo que también le pueden gustar. Ahí estoy con todo gusto para servirles. Y el gancho que estoy usando es el número 7, que es 1.65 milímetros. Empiezo a tejer el centro con 5 cadenas. Aquí formo el primer lazo y tejo las 5 cadenas. En la primera cadena deslizo para formar el círculo. Ahí vamos a tejer la primera vuelta. Tejo 3 cadenas para el primer punto alto y el siguiente un punto alto. Ahí está el punto alto. 3 cadenas de separación y tejo un grupo de 2 puntos altos. Esto lo voy a repetir 2 veces más. Los 2 puntos altos, las 3 cadenas y aquí tenemos el último y al final las 3 cadenas. En la tercera cadena voy a deslizar y ahí cierro la primera vuelta. La segunda vuelta, 3 cadenas para empezar cada vuelta y en este mismo espacio voy a tejer un punto alto. En el siguiente igual tejo 2 puntos altos en el mismo espacio. Ahí tenemos el grupo de 4 y tejo 2, 3, 4 cadenas. Así vamos a tejer para estar separando cada grupo de 4 de 2 en 2. Ahí está el segundo grupo de 4 y así continuamos 4 cadenas hasta que tengamos los 4 grupos en total. Aquí cierro la vuelta 2, tengo las 3 cadenas y se desliza en la tercera cadena y aquí está la segunda vuelta. La tercera vuelta en el mismo espacio tejo el punto alto. En el siguiente voy a tejer 2 puntos altos, 3 cadenas, es la tercera vuelta. En los siguientes 2 espacios igual, 2 puntos altos en cada espacio. Y 3 cadenas. Y vamos a repetir el mismo grupo. En el siguiente espacio de puntos altos, 2 en cada punto, con 3 cadenas de separación.
Aquí se van abriendo los dos grupos anteriores. Ahí está. Vamos a tejer estos siguientes dos con 3 cadenas de separación y 3 cadenas de separación. Termino la vuelta 3 con 3 cadenas y en la tercera cadena deslizo y ahí está terminada la vuelta 3. La vuelta 4, 3 cadenas en el mismo espacio, un punto alto. En cada espacio de punto alto se va a tejer un punto alto. Aquí tengo 2, 3 y en la primera cadena tejo un punto alto y el segundo en el mismo espacio. Ahí tenemos aumento en el principio del grupo y al final. Y aquí se van a tejer 2 cadenas. Y en la última cadena pasamos una, se teje el aumento y sin pasar el primer punto alto, aquí lo tenemos. Vamos a tejer 3 puntos altos y el aumento. Estamos en la vuelta 4. Aquí se van a tejer de separación 3 cadenas y hacemos el aumento en el inicio del grupo, los 3 puntos altos, uno en cada espacio, el aumento en la primera cadena, 2 cadenas, paso una cadena y en la última cadena un aumento, 3 puntos altos, un aumento y 3 cadenas. Vamos a repetir las 4 esquinas. Terminé la 4, ahí está con 3 cadenas al final y empiezo las 5. Voy a tejer las 3 cadenas. Aquí no vamos a hacer aumento. En el siguiente punto tejo el punto alto y uno en cada espacio. Aquí tenemos 3, estoy contando la cadena. 4, 5, 6, 7 y 2 en el espacio de cadena con 2 cadenas de separación y vamos a tejer igual 2 en el espacio de cadena y 1 en cada espacio. Aquí estamos en la vuelta 5. Aquí tengo 2, 4, 6, 8 y el último 9. Ahí está terminado. Ahí tenemos el grupo de 9 y 9 con 2 cadenas. Y aquí vamos a tejer igual 2 cadenas. En la vuelta 5. Ahí empezamos de nuevo a repetir esta esquina. Y las siguientes 3 para terminar con 2 cadenas. Se terminó la vuelta 5, ahí están las últimas 2 cadenas y deslicé en el tercer punto de cadena y empiezo la vuelta 6. Voy a tejer 2 cadenas porque vamos a hacer una disminución en la vuelta 6, 2 cadenas. En el siguiente punto, a estos 2 puntos los vamos a tomar como un solo punto en la siguiente vuelta, en la 7. Aquí estamos en la 6. Vamos a tejer. Después de estos 2 puntos se tejen 2, 3, 4, 5, 6, 7 y aquí en el espacio de cadena tejo 5 puntos. Tengo 2, 3, 4 y 5
y de nuevo los 7 puntos altos. Ahí son 2, 3, 4, 5, 6, 7 y aquí hacemos la disminución al final, los 2 puntos juntos en un solo punto y ahí tenemos los mismos espacios. Y para separar un grupo del siguiente vamos a tejer 5 cadenas, 2, 3, 4 y 5 y de nuevo empezamos a disminuir en el inicio de cada grupo y al final de cada grupo y aquí tejemos 5 puntos altos y así terminamos la vuelta 6. La vuelta 6 voy a cerrarla con 5 cadenas y tengo que poner el punto arriba de los 2 puntos altos, ahí deslizo y empezamos la vuelta 7. Se hace una disminución, 2 cadenas y en el siguiente punto alto ahí están 2 puntos en un solo punto y tejemos 8 puntos altos. Aquí tengo el primero, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 3 cadenas, medio punto en el siguiente espacio, 3 cadenas, en el siguiente espacio se empiezan a tejer los 8 puntos, ahí tengo 3, 4, 5, 6, 7, 8 y la disminución, ahí está el grupo de puntos altos y se tejen 9 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y se empieza desde el primer espacio. Aquí tenemos el primer punto, vamos a disminuir y así seguimos repitiendo el mismo grupo que tejimos de inicio en la vuelta 7 y aquí vamos a tejer 9 cadenas. Ahí está la vuelta 7 con las 9 cadenas al final y deslizo arriba de los 2 puntos que se tejieron al empezar la vuelta. Ahí está la vuelta 7. Solamente nos falta la vuelta 8, la última. La vuelta 8, 2 cadenas, vamos a disminuir aquí 2 puntos. Aquí tengo, son 3 puntos en total. Vamos a tomar un solo punto cuando estemos cerrando la vuelta en este punto, porque es la última vuelta. Y tejemos 1, 2 y 3 puntos altos y los siguientes 3 los vamos a disminuir. Tengo 1, 2 y 3. Ahí está en un solo punto los 3. Ahí está la mitad del primer grupo de la esquina y tejemos 15 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Aquí vamos a disminuir los 3 puntos para empezar.
tengo 2, 3, ahí están en un solo punto y tejo 3 puntos altos, 1, 2, 3 y los siguientes 3 puntos los voy a disminuir en un solo punto. Ahí está el grupo de la esquina y vamos a continuar con 7 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, medio punto en el espacio de 9 cadenas, 7 cadenas, ahí tengo 7 cadenas y empiezo después de las 7 cadenas a disminuir los primeros 3. Esto ya lo tejimos en la esquina anterior, 2 y 3, ahí está. Así vamos a tejer esta vuelta 8, que es la última. Aquí tenemos 15 cadenas, 7 cadenas y 7 cadenas, y aquí tenemos 3 y 3, 3 y 3 puntos en cada esquina y terminamos la vuelta en este punto que tenemos de 3 puntos en un solo punto. Aquí ya está terminada la última vuelta. Tengo las 7 cadenas y deslicé ahí en espacio de los 3 puntos que se tejieron en un solo punto y voy a continuar para unirlo a un segundo cuadro. Para unirlo a un segundo cuadro se debe de tejer 2 esquinas. Aquí empecé esta última vuelta de este segundo cuadro y aquí tengo 2 esquinas sin terminar. Aquí se va a terminar la última vuelta y tejí 7 cadenas para poder empezar a unir en esta parte de las 15 cadenas que tenemos aquí. Es algo muy sencillo porque solamente se va a estar uniendo en los espacios de cadena. Se desliza el punto y ahí tenemos una cadena, que son ya 8 cadenas en total, y voy a tejer 7, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 y regresamos y tejemos la vuelta 8, que son los 3 puntos en un solo punto, y tejo 3, los 3 puntos en un solo punto. Ahí tenemos, y se tejen 3 cadenas para unir este lacito que tenemos aquí de 7 cadenas. Ya tenemos 3 cadenas, se desliza y ahí tenemos 4 cadenas y 3 son 7, que son los que lleva cada lazo. Y en las 9 cadenas del cuadro que estamos tejiendo, medio punto. Y tejo 3 cadenas para el siguiente lacito de 7 cadenas igual. Deslizo y 3 cadenas. Y aquí vamos a terminar en este que tenemos aquí para unirlo en esta misma forma, solamente con punto deslizado. Vamos a unirlo en este espacio. Aquí terminé el último lacito. Ahí está, totalmente de un solo lado. Ya está ahí unido. Y aquí tengo las 7 y 7 cadenas y deslizo arriba de los 3 puntos. Y ahí está terminado. Así se une 2 cuadros en un solo lado. Se ve muy bonito en esta forma. Aquí están los 2 cuadros que ya uní primero. Ya tenemos aquí el tercero y vamos a hacer lo mismo que tejimos
en este espacio las 7 cadenas, deslizo solamente en el lazo, ahí está. Voy a tejer 2, 3, 4, 5, 6, 7 y empiezo. Esta es la vuelta 8, donde tenemos que tejer 3 puntos juntos, los 3 puntos de punto alto. Ahí están los 3 puntos y los 3 puntos en un solo punto. Tejo 3 cadenas para lazo de 7. Aquí tenemos el lazo de 7, 3 cadenas, medio punto en el espacio de 9 cadenas, 3 cadenas, y en el lazo de 7 en este mismo lado estamos uniendo 3 cadenas y el siguiente grupo de puntos altos. Ahí tengo los 3 puntos, los siguientes 3, los 3 puntos juntos, y aquí se tejen 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aquí donde están los dos, tomo estos 2 lazos, para que no quede en la cadena, sino que en el mismo punto deslizado ahí lo uní y tejo las 7 cadenas. 7 y me regreso a tejer el lado que falta para terminar la última vuelta. Ahí está. Aquí solamente terminamos de tejer este lado y aquí vamos a terminar la vuelta 8. Aquí nos faltan los 7 y 7 cadenas y medio punto en medio de las 9 cadenas y terminar este espacio de punto alto. Aquí tiene cómo se unen 3 cuadritos y ahorita que terminemos este vamos a unir el cuarto cuadrito. Para unir este siguiente cuadro tenemos que dejar 2 lados sin tejer. Aquí empezamos la vuelta y aquí vamos a empezar a unir desde este lado y este es el segundo lado. Lo vamos a colocar así y tengo las 7 cadenas y vamos a tomar el lazo en esta parte y este lado se va a unir así como unimos el lado reciente que terminamos. Esta esquina que vamos a unir con 15 cadenas la vamos a tomar en el punto deslizado y va a ser aquí como una estrella y seguimos en este lado que ya saben cómo unir los lados. Solamente lo único es aquí que lo vamos a tejer como tejimos aquí la esquina y ya está terminado estos 2 lados para tener los cuadros ya unidos. Ok, aquí están ya los 4 cuadros terminados. Espero que les sea útil. Comparta el video. Si no está suscrito, también lo invito para que lo haga y tenga los siguientes proyectos que tengo que son muy bonitos. Estoy ahorita en uno muy especial que le va a gustar. Regáleme un like y no se le olvide, lo espero en el próximo. Gracias, un abrazo para todos. Bye bye.